Imaginemos a la arquitectura como un esquema, y en ese esquema un círculo. Lo que veríamos no es un círculo, sino una figura que no es perfecta y que está deformada, y que en cada caso que estudiemos la forma va a ser diferente, porque ese círculo está permanentemente presionado por tres vectores: sitio, programa y tecnología. Cada uno de estos vectores es determinante en el diseño, puesto que condicionan y posibilitan al mismo tiempo las decisiones de diseño. De ahí que la forma de la arquitectura sea el resultado de las presiones permanentes de estos tres vectores. En esta imagen esquemática de la disciplina, que no deja de ser un reduccionismo de un fenómeno mucho más complejo, los tres vectores parecen iguales, pero en realidad no siempre pesan lo mismo. Cada uno ejerce una presión determinante en el diseño, pero esas presiones pueden tener valores diferentes en un caso o en otro, en un contexto o en otro, y de acuerdo al grado de libertad o de restricción con que se desarrolle el proyecto. Es absolutamente fundamental partir del reconocimiento de que en arquitectura siempre se trabaja en un marco de restricciones. El sitio incluye en primer lugar el terreno. Este posee orientaciones, límites y preexistencias como forestación o construcciones existentes. El terreno está conformado por un suelo que tiene determinadas características constitutivas: resistencia a la compresión, capacidad de drenaje, pendientes. Pero el sitio no es solo el terreno, sino todo aquello que lo rodea, que denominaremos entorno. El entorno, que puede ser urbano o rural, incluye las vistas, la arquitectura preexistente, los accesos al lugar y los servicios de los que está dotado: provisión de energía eléctrica, agua potable, gas, cloacas, redes de comunicación alámbrica, inalámbrica, etc. El clima es parte esencial del sitio. Las temperaturas mínimas y máximas, la humedad relativa, el asoleamiento, que está determinado por la latitud, la orientación y otros factores como estar en un desierto o en un bosque, los vientos, que pueden ser determinantes en ciertas latitudes o en el litoral marítimo, el régimen de lluvias, la acumulación de nieve, que podría significar una sobrecarga considerable, la salinidad del aire, que corroe las estructuras y armaduras metálicas expuestas, la presencia de minerales en el agua, que puede formar sarro en las cañerías. El análisis del clima, no solo del clima histórico, sino también de la tendencia de cambio que se está registrando a causa del calentamiento global, es fundamental para tomar decisiones que generen condiciones de habitabilidad mediante el aprovechamiento de los recursos naturales como el sol, el viento y el agua de lluvia. El sol y el viento son fuentes de energía que pueden producir mediante colectores o sistemas eólicos energía eléctrica o calor para calefacción o agua para uso sanitario. La sostenibilidad de un diseño reside hoy más que nunca en la eficiencia energética, y ello dependerá en gran medida de la capacidad aislante de la piel exterior del edificio, pero también de su permeabilidad, puesto que si bien es necesario reducir las pérdidas o ganancias de calor, normalmente existen periodos de tiempo en el que se puede prescindir de la calefacción o del aire acondicionado, aprovechando la ventilación natural. El programa alude al uso físico, psicológico y social que va a tener un edificio. Se trata de un plan en el que se establece el destino del edificio: residencia, educación, salud, industria, y sus dimensiones, generalmente expresadas en metros cuadrados. Si bien un programa industrial, por ejemplo, podría estar definido por volumen de producción, o una terminal de transporte como un aeropuerto por la cantidad de pasajeros por unidad de tiempo, o un hospital por la cantidad de camas. Pero este esquema, este programa, que denominaremos programa comitente, en el que emana de quién o de quienes se encargan el diseño, se basa en sus necesidades y sus aspiraciones, que muchas veces son superiores a las posibilidades o a las necesidades incluso. El programa comitente incluye, además de las actividades o usos, algunas prescripciones, a veces mejor o peor definidas, acerca de la materialidad del edificio o de los edificios, grado de privacidad de los espacios interiores, grado de relación interior-exterior, iluminación, etc. El programa arquitectónico es el resultado de hacer que todos estos requerimientos del programa comitente encajen de alguna manera en el sitio, en el presupuesto
y en la tecnología disponible, además de las reglamentaciones vigentes como factor de ocupación del suelo, índice de edilicio, retiros, alturas máximas, el código urbano, los reglamentos internos en los casos de los parques industriales o los barrios cerrados, las normas de seguridad en la construcción y en el diseño, las barreras arquitectónicas, y la sostenibilidad y la eficiencia energética, y los aspectos psicológicos y sociales vinculados al uso del edificio y su contexto. La tecnología, el tercer vector, comprende los medios para la materialización del edificio, y estos medios están vinculados fundamentalmente con la técnica y la economía, porque uno de los objetivos del diseño arquitectónico es la materialización de una obra mediante un proceso constructivo, técnica y económicamente correcto. Pero aquí es donde es imprescindible hacer una reflexión acerca de lo que significa esto, pues yo creo que el mundo está lleno de construcciones que reúnen esas cualidades, pero que no agregan valor a la vida de sus habitantes o usuarios. El objetivo fundamental del diseño arquitectónico debe ser, como nos decía Enrico Tedeschi, producir un edificio que sea una realidad valiosa para los hombres que deben habitarlo, que sea una contribución positiva al medio social en el cual se sitúa, un proceso técnica y económicamente correcto y una expresión significativa de la capacidad creadora del espíritu humano. La arquitectura está fuertemente vinculada con la vida, y a diferencia de la ingeniería, para establecer este vínculo se vale del método histórico, el que emplean las ciencias sociales. A través de la historia podemos abordar y comprender la continua construcción de lo que llamamos cultura, ese proceso a lo largo del tiempo que se constituye o que construye el patrimonio más valioso de la humanidad. De ahí la importancia de abordar el estudio de casos mediante el método analítico y extraer de esas experiencias la sumatoria de todas las obras de arquitectura e ingeniería que el hombre ha construido, valiosas lecciones que nos permitan adoptar decisiones de diseño eficientes y que respondan a las necesidades y aspiraciones de la sociedad de la que somos parte. Entonces, la tecnología no es solamente la técnica porque incluye las dimensiones física, psíquica y social de la arquitectura. La elección de un material no es una elección exclusivamente técnica, porque su textura, color, temperatura, envejecimiento importan no solo por su performance física, sino también desde lo perceptivo y lo representativo. Pongamos un ejemplo. La elección de una piedra natural para un piso o un revestimiento, como el granito, puede deberse a su elevada resistencia al rayado, que es una cualidad mecánica, pero también a su textura pulida y su color, que es una cualidad estética, o a su bajo mantenimiento, que es una cualidad económica, al prestigio que otorga a un edificio, la cualidad simbólica, pero a cambio es un material costoso, lo cual también es una cualidad económica. Es clásico, y eso puede ser una cualidad simbólica que podría percibirse como un disvalor frente a materiales nuevos. En otras palabras, el número de variables a tener en cuenta en una elección es considerable, y muchas veces una cualidad puede adquirir valor positivo o negativo de acuerdo al contexto y al sitio. Pongo otro ejemplo. Mientras que en la región de Mar del Plata el empleo de piedra natural como revestimiento o como material de construcción directamente es económicamente viable por la cercanía de las sierras de Balcarce, de donde se extrae la piedra, en la provincia de Santa Fe ese mismo material tiene un costo muy elevado por la incidencia del transporte. Esa condición natural hace que las arquitecturas de uno y otro sitio adquieran identidades locales propias, determinadas por la existencia o la inexistencia de un material, en este caso la piedra. En otras palabras, acá encontramos una restricción en la toma de decisiones de diseño, pero que es absolutamente racional. Lo absurdo sería proponer el empleo de un material que no existe en el lugar, incluyendo la mano de obra que se requiere para trabajarlo, en reemplazo de una técnica local. La elección de la forma, otro ejemplo, de una cubierta entre plana o inclinada puede ser el resultado de una decisión estética, técnica o cultural, una tradición local. Por ejemplo, en la cordillera de los Andes, tanto en Chile como en Argentina, en las latitudes donde se produce acumulación de nieve, una cubierta plana constituye un absurdo, mientras que una cubierta inclinada o a dos aguas resuelve el problema con menor cantidad de recursos. Y además, lo más probable es que encontremos en la región a contratistas capacitados para construir cubiertas inclinadas
a 2 o más aguas con estructuras de madera o metálicas y los materiales necesarios para ello, que uno que construya una cubierta plana de hormigón. De la misma manera, si nos ubicáramos en el norte de la provincia de Córdoba, sería más fácil encontrar mano de obra acostumbrada a construir cubiertas planas, dado que en la región llueve escasamente, y esa cubierta plana ofrece además menor cantidad de metros cuadrados de exposición al asoleamiento. En todos los casos, la elección de la tecnología de construcción a emplear no es el producto de una sola de estas posibles razones, sino el producto de un proceso más complejo en el que, en primer lugar, se han de considerar las diversas tecnologías disponibles, analizar casos concretos, investigando las cualidades de cada posible solución y establecer varias hipótesis de diseño en un proceso en el cual la experiencia acumulada por otros usuarios puede ser crucial para no cometer errores adoptando decisiones no fundadas en el análisis ni en la verificación a través de dibujos, maquetas, simulaciones, ensayos, prototipos. En este sentido, es muy valioso el aporte que hace Henry Petroski en La ingeniería es humana. Petroski, que es un ingeniero norteamericano, narra en su libro una serie de fracasos de la ingeniería civil de los Estados Unidos. Pero lo más interesante es la reflexión final del autor, en la que sostiene que se aprende mucho más de los errores que de los aciertos. Esta idea es aplicable a todas las disciplinas donde la permanente búsqueda de soluciones cada vez más eficientes, más audaces, pero sobre todo más económicas, expande permanentemente sus límites. Ese empuje que motoriza el desarrollo de la ciencia y de la técnica aplicada es valioso para la humanidad si se encuadra en una ética disciplinar que nos enseñe a no repetir los mismos errores del pasado y ser conscientes de que cada decisión de diseño que tomamos contribuye positiva o negativamente en ese proceso de construcción de la cultura, que incluye la preservación del planeta para las generaciones futuras. De ahí el valor de la historia, y no solo de la historia de los éxitos de la ingeniería y de la arquitectura, sino también de sus fracasos y de los efectos indeseados de los procesos de diseño y construcción de las grandes obras y de los hombres y las mujeres que tomaron esas decisiones. Nosotros vamos a avanzar en esta serie de casos que vamos a analizar y vamos a comenzar por la Casa Kaufman, ubicada en Palm Springs, en California, diseñada por el arquitecto Richard Neutra y construida en el año 1946. El segundo caso que vamos a analizar es la Casa Farnsworth, en Plano, en el estado de Illinois, diseñada por el arquitecto Mies van der Rohe, diseñada y construida entre los años 1945 y 1951. Y el tercer caso que vamos a analizar va a ser el Cabanon, que es un refugio diseñado por Le Corbusier para él mismo en la costa sur de Francia, construido entre los años 51 y 52. Estos tres casos van a servir de guía para que ustedes entiendan cuál es el procedimiento analítico para analizar casos, para estudiar arquitectura. Para ello hay dos materiales que son fundamentales, de lectura fundamental. Uno es el sitio Programa de Tecnología, que es esto que yo acabo de narrar, que está en un apunte de cátedra y pueden repasar. El segundo que recomiendo, y con esto les estoy dando ya una pista de lo que vamos a hacer en la unidad número 3, es el libro 8 grados al sur del Trópico de Capricornio, del arquitecto César Carli, que ya es conocido nuestro. Recomiendo y les pido la lectura del capítulo 3, El viento, la lluvia y las curvas solares, y del capítulo 4, La vivienda isleña. Ambos materiales están disponibles a través de Classroom.